gente querida, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea el horario que sea, en cualquier parte del mundo de donde se estén conectando. A todos, bienvenidos. Gracias por estar del otro lado. Hoy les quiero traer un tema bastante polémico en algunas personas que no tienen comprensión y que buscan, justamente en esta era del despertar, buscan respuestas. Y muchas veces desde la conciencia inferior caemos en información que puede ser distorsionada o simplemente porque desde una mente limitada no podemos discernir la información, justamente porque no sabemos hacerlo. Hoy les quiero contar que vamos a hablar de este tema de la ley espejo, una de las leyes universales que funciona sí o sí. Pero al tratar este tema vamos a ver cuáles son los puntos a ver y a interiorizar de la ley espejo. Primero, antes que nada, les quiero mostrar el libro El Oasis del Ser. Recuerden que está disponible en la bio en formato PDF digital y lo pueden adquirir para la gente que está dentro de la Unión Europea en formato físico. Recuerden que la lectura es una de las actividades que se requiere y que es fundamental para el despertar de conciencia y para el desarrollo personal de cada individuo, ya que dentro de cada libro hay información valiosísima y sobre todo, esto quiero contar un poquito, que toda la información que puse en el Oasis del Ser fue experiencia desde mi propia historia, ¿sí? De lo que yo viví, de lo que pude trabajar, de lo que pude transmutar como energía, de lo que pude ser un canal de luz en el momento que lo precisaba, cuando me bajaron información y códigos para ponerlo en este libro. El Oasis del Ser no es un libro copiado que van a sacar información sobre el despertar, qué es el despertar, qué es la conciencia. Es el experimentando esta experiencia y cómo aplicar cada una de las leyes, y que cuento justamente cómo he aplicado en cada una de las situaciones estas leyes universales, sobre todo la ley de atracción, por cada situación que atravesaba en mis viajes que me llevó a ese descubrimiento de mi poder interior. Y este libro es una herramienta que les va a ayudar a despertar la conciencia y a desarrollar su poder interior. Así que, gente, yo les recomiendo que, como la información es infinita, no podemos ver en un curso, en un video, en un libro, tanta información que se requiere para expandir la conciencia. Además que es un libro, una biografía personal con todas las leyes de este universo y con la información canalizada, ¿sí? Les quiero mostrar que en una de las páginas, ya en la parte de la bibliografía, les he puesto la bibliografía de todos los libros, de las cuales ustedes tienen que armar su propia biblioteca holística. Entonces, los invito a adquirir este libro, que a través de este libro también les va a hacer conectar con otros canales, otra información que les va a servir para entender esto de la experiencia humana, la gente que va despertando la conciencia y que no se encuentra, ¿sí? Hay muchas personas que se encuentran perdidas en estos momentos y que no encuentran el eslabón que precisa para poder armar el rompecabezas de sus vidas. Entonces, el Oasis del Ser, como pueden ver la portada, esto le va a ayudar a armar su propio rompecabezas. Así que, dicho esto, continúo con el tema de las leyes universales. Y les quiero contar también un poquito que en la vida cotidiana vamos atravesando experiencias que muchas veces desde el lado víctima nosotros llamamos problemas u obstáculos, ¿sí?
Cuando me estoy enfocando en querer salir de esos problemas, ¿sí? Es el enfoque de salir del lugar de víctima para posicionarme y tomar mi poder y sobre todo tomar responsabilidad. ¿Qué significa esto de tomar el poder o salir del lugar de víctima y tomar la responsabilidad? Tenemos que primero tomar conciencia que no solamente somos este cuerpo físico, ¿sí? Sino que esto es una experiencia, una pequeña parte de mi experiencia en esto que algunos le llaman avatar, ¿sí? Es como cuando ustedes tienen un vehículo. Entonces, ¿quién maneja el vehículo? ¿Sí? Este es el vehículo y nuestra conciencia superior es la que maneja este vehículo. Por eso se dice que nosotros, equilibrando la fuerza de nuestro interior, ¿sí? La conexión con nuestro yo superior, vamos a poder salir de una realidad inferior, vamos a poder salir del lugar de víctima y vamos a poder conectarnos justamente con todo aquello que queremos. Es por eso que para atraer una realidad, una experiencia que nosotros queremos experimentar, es necesario expandir la conciencia. Porque expandiendo mi conciencia al salir de la realidad inferior, me voy a conectar con otros planos de existencia. Y esto se debe a que justamente salimos de la densidad. Voy a citar acá algo que muchas conciencias ya lo sabemos, que estamos viviendo en un plano dual, de la cual todo va a ser blanco, negro, inferior, superior, rico, pobre, va a ser bueno, malo. Vamos a hablar justamente que estamos en esa dualidad. Dentro de esa dualidad existen dos polos opuestos que justamente dirigen estas energías, que es la mente inferior, ¿sí? Y la conciencia superior. La conciencia superior es el Dios. La conciencia superior está conectada con la energía del amor, la energía más potente, que es la energía del amor. Luego tenemos la mente, ¿sí? Que es el ego, lo que nos conecta con las energías densas, ¿sí? Y estas energías densas podemos experimentarlas en un plano inferior de nuestra mente ego, ¿sí? Entonces, vamos a hablar justamente que esta densidad es la conexión con el miedo, con todo lo denso, y la conexión con el amor, que es todo la providencia que viene de otras realidades y otros planos dimensionales más superiores. Entonces, cuando yo me conecto con mi conciencia, puedo salir del lado de la víctima para ver qué aprendizaje me deja cierta situación con ciertas personas. Y acá vamos a entrar justamente en este relacionamiento de parejas, padres, madres, hijos, a mejores amigos, compañeros de trabajo, que en la vida cotidiana nos enfrentamos a situaciones donde nos hacen ese espejo. Vamos a hablar del primer espejo. El primer espejo es la similitud. ¿Qué nos muestra este espejo? Pónganse a pensar, un espejo nos va a mostrar justamente nuestra cara, nuestra realidad, lo que nosotros vemos. Y esa similitud tiene que ver con lo igual que me transmite la otra persona. Ojo acá, porque muchos terapeutas, incluso psicólogos, que todos los terapeutas y psicólogos que entienden desde la mente, desde la conciencia inferior, van a posicionar esta realidad de la ley espejo que no existe, o que son falsos gurúes, o que la ley no funciona, que no es así, que son víctimas y todo lo demás y bla bla bla. El tema es que la información está tan distorsionada que desde una conciencia inferior no podemos hacer mucho porque la mente es limitada. Desde una conciencia superior, la mente es absolutamente ilimitada. Por lo tanto, vamos a unir toda la información para poder comprender el rompecabezas de nuestra vida, de nuestra realidad, de lo que estamos espejando afuera.
Cuando nosotros nos encontramos con espejos que nos muestran la similitud, son personas que nos vienen a mostrar a aquellas partes que a nosotros no nos gusta y nos disgusta. Y muchas veces tenemos que prestar atención a aquellas emociones que sentimos en ese momento. Muchas veces he escuchado justamente hablar a las personas que dicen, no, porque esta persona es re densa, me habla de justamente todo lo negativo, yo a esta persona no la quiero en mi vida, yo prefiero lo positivo y la alejo, yo vibro alto, y están ahí como todavía siguen en esa separación. La tarea es mirar si realmente estás negando tus sombras o realmente es una persona que ya no pertenece a tu ámbito vibracional, ¿sí? ¿Cómo vamos a diferenciar estas personas? Estas personas pueden estar en nuestro propio vínculo familiar y sobre todo en nuestras parejas y las parejas que elegimos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a nuestro patrón de pensamiento y de comportamiento vamos a elegir a nuestro par, a nuestro compañero, al grupo familiar de almas que van a pertenecer a mi miembro, a mi círculo, para que yo pueda aprender esta interacción, ¿sí? Y poder justamente desarrollar las habilidades del ser humano, del ser luz, podríamos decirlo, ¿sí? La tarea es enfrentar todas las sombras, todo aquello que nosotros lo catalogamos como negativo, y abrazarlo para poder decir, sí, a ver, esta parte mía es oscura, que no la quiero ver, pero ahora la estoy mirando y ahora la estoy aceptando porque justamente esa parte me está enseñando a mí la compasión, el perdón, el arrepentimiento y todas las fases que nosotros debemos desarrollar como ser humano. Para eso se encuentran las sombras, justamente. Esta vida es un juego dual y dentro de esa dualidad nosotros como almas hemos pactado hacer esta interacción de lo oscuro, lo malo, lo bueno, la luz. Entonces no es que yo voy a combatir contra la luz, contra la oscuridad, perdón. No es como que la voy a rechazar. Tenemos que saber discernir y tomar conciencia que muchas veces nos encontramos como un niño en esta realidad y como niños que no sanamos nuestras heridas, como niños que reaccionamos frente a aquellas emociones que nos hacen daño, seguimos actuando justamente en ese círculo vicioso que nos llevan a repetir una y otra vez la misma relación, el mismo comportamiento, el mismo patrón, y que no me deja salir de aquel personaje. Entonces, esta ley, ¿sí?, me va a mostrar a mí todas esas sombras que deben transmutarse, y para eso debo identificar qué emociones siento en determinada reacción con mi compañero, con mi compañera, que me está mostrando justamente esa sombra, para poder justamente hacer un trabajo con esta sombra. Ahora, luego vamos a hablar de cuáles son las herramientas que requerimos justamente para transformar aquellas sombras y transmutarlas. En esta era estamos haciendo un trabajo de limpiar la madre tierra, limpiar la madre Gaia, y justamente leí un pequeño pedacito de un artículo que decía que el ser humano destroza todo lo que es la parte de la naturaleza, ¿sí? Y la naturaleza no pertenece al hombre, el hombre pertenece a la naturaleza. Entonces, esto nos demuestra que nosotros, a partir de esta elevación de conciencia, esta toma de conciencia de transmutar las sombras, estamos ayudando al planeta a vibrar alto, justamente transmutando esa oscuridad que se encuentra en cada uno de nosotros. ¿Quién tiene que hacer el trabajo? El que toma conciencia, ¿sí? Cuando estás del lado de la víctima, para ti siempre va a ser
ah, no, el otro es el que me ha tirado brujería, el otro es el que me ha maldecido, el otro es el que me está haciendo problema, el otro es el que se está separando de mí, el otro es el que está con la energía densa y yo no me quiero hacer cargo de eso porque estoy desde el niño interior aquí no queriéndome hacer responsable de nada. Entonces, cuando yo estoy desde una conciencia superior tomando la responsabilidad de aquellas emociones que me atraviesan, ahí estoy tomando la responsabilidad de sanar. Sanar no es más que el acto de darse cuenta. Sanar no es más que el acto de tomar conciencia de algún comportamiento, de algún patrón, de algo que vengo repitiendo, de mis propios actos. Y a eso los invito hoy a tomar conciencia de sus propios actos, ¿sí? Me tengo que ser responsable siempre de mí, siempre. No es el otro, soy yo que hago este universo y que lo co-creo, ¿sí? Entonces, toda la realidad que hay interna en mi inconsciente, yo la voy a exteriorizar. Y justamente eso se llama dar un salto cuántico, cambiar la realidad. ¿Y cómo hago para cambiar esta realidad? Debo justamente conectarme con mi conciencia más elevada, expandiendo la energía de mi campo áurico. ¿Cómo se expande la energía del campo áurico? Estando en equilibrio, mente, palabra y emoción. Mente, palabra y emoción. Mis actos son las consecuencias de mis pensamientos y de lo que siento. Por ello se manifiesta, ¿sí?, en esta realidad. Entonces, cuando nosotros somos niños, ¿sí?, nosotros tuvimos vivencias de las cuales nos han anclado mucha información de miedo, de desamor, de emociones bajas. Tenemos, no me sale en español, me sale en francés decir blessure, pero tenemos muchos traumas desde nuestra infancia justamente que estamos acarreándolas hasta el día de hoy. Si nosotros no miramos aquellas emociones que tenemos que trabajar del niño interior, no podemos crear la realidad desde una manera sana y sobre todo no nos podemos relacionar desde el adulto, ¿sí? Hay que salir de la mente de ese niño interno, ¿sí?, y focalizarse en el presente. Cuando yo sano mi niño interno, ¿sí?, ese niño interno ahora va a vibrar desde la felicidad y desde lo que quiere planificar. Porque, ¿qué pasa? Nosotros siempre vamos a llevar a nuestro niño interno, siempre. Y ese niño interno, cuando está herido, no está siendo justamente visualizado, no está siendo amado, no está siendo protegido. Entonces lo negamos. Y justamente cuando negamos esta parte, negamos una gran parte de nuestras vidas. Porque es el niño vivo dentro de nosotros que va a manifestar una realidad que nosotros queremos de felicidad. Entonces, para como ampliar este tema y terminar con este tema del primer punto, que es la ley espejo, que es lo similar, los invito a mirar qué es lo que me dicen aquellas emociones, ¿sí?, de aquellas sombras, para darle luz a aquellas emociones y trabajar con ellas. Bien, vamos al punto 2. La ley espejo de lo contrario, ¿sí? Esta ley espejo me va a mostrar a mí todo lo opuesto a lo que soy con las personas. Por ejemplo, no hay, hay que saber discernir justamente con el punto 1, que es: yo no me alejo de aquella realidad que me está mostrando a mí lo que soy. Ojo, hay que saber bien discernir. Y esa información está en nuestro interior y justamente hay que despejar la mente ego para poder ver si es un espejo o esta persona me está mostrando el desequilibrio del contraste que yo debo trabajar para poder poner en equilibrio. ¿Qué me muestran estas situaciones del contraste? Va a ser, por ejemplo, una situación que yo misma vi con dos amigos
con quienes frecuentaba. Uno de mis amigos, él vivía totalmente despegado de lo material, no le importaba la materia y vivía libre de todo objeto, de todo, no quería saber absolutamente nada con obtener ni ropa ni material. Su casa justamente era minimalista, no tenía objetos, no tenía un adorno, no tenía absolutamente casi nada, tenía solamente en sus salas de estar lo necesario para estar como sentados con una mesa, una silla y listo. Y en su habitación tenía su cama, una mesa y una lámpara y un par de prendas, que era con lo que él vivía. Entonces justamente él trataba de no usar el dinero como herramienta de intercambio y no le importaba el dinero tampoco. Entonces, cuando las personas están justamente en esta postura, muchas veces o no están reflejando, ¿sí?, aquello que nosotros debemos equilibrar, o justamente nos está mostrando el desequilibrio interior que hay desde lo espiritual y lo material, ¿sí? Muchas veces cuando somos muy espirituales, queremos despegarnos, o sea, como separarnos de la materia, ¿no? Y la materia forma parte de esta experiencia humana. Y muchas veces rechazamos el dinero, que justamente en el Oasis del Ser cuento en mi vida cuando en un momento soy una persona muy abundante porque el universo me provee todo. Pero ¿qué pasa? En un momento de mi vida yo estaba rechazando el dinero. Por más que yo tenga abundancia, tengo casa, la gente me regalaba cosas, llegaban cosas a mi vida que realmente nunca me las había imaginado, me llegaban las cosas, pero estaba negando el dinero. Y el dinero no lo tenía. Tenía un montón de cosas, podía viajar por todos lados del mundo, me invitaban a países donde era súper recibida, me trataban como una reina. Pero ahí está la cuestión, ¿por qué no estaba mirando el dinero? Y en una de esas situaciones tuve que constelar para ver por qué no estaba mirando el dinero, y más allá de constelar, tuve que limpiar todas las memorias de mis vidas pasadas que justamente no querían ver esta realidad y que me habían programado para no querer aceptar ese dinero. Luego, en el mismo momento de conocer a este amigo, tenía otra amiga que frecuentaba simultáneamente, y esta amiga, adivinen qué, era todo lo contrario a mi amigo que estaba despegado de lo material. Mi amiga tenía un placar lleno de ropas, todos los días se iba a comprar una ropa nueva que salía de moda, todos los días le pedía al novio que le compre carteras de marca, perfumes, se iba cuando cobraba el sueldo iba y gastaba en restaurantes carísimos, en comida, se compraba zapatos, se compraba un montón de objetos para llenar vacíos. Y justamente esta persona estaba totalmente desconectada de su ser. Y ahí se puede justamente ver las personas que están en la materia y en lo espiritual. Ese desequilibrio que había entre las dos personas. Y esta realidad me llevó a mí a ver el desequilibrio que había en mí entre estas dos facetas. Una persona tacaña totalmente que te puede mostrar justamente el desequilibrio de lo contrario tuyo, que eres una persona bondadosa y que estás dando demasiado. Entonces la otra persona te va a mostrar todo lo contrario, la persona tacaña. Y ahí es cuando aparece un conflicto dentro. Cuando aparece justamente eso de decir, ay, ¿por qué esta persona es tan tacaña que no quiere gastar un dinero, que esto, que lo otro? Bueno, y nos quejamos. Es porque nos están mostrando esa realidad, ¿sí? O de lo contrario, si yo soy una persona tacaña que no quiere pagar cosas, que no quiere comprar cosas y que vivo de lo demás, me voy a encontrar con justamente todo lo contrario. Me va a molestar normalmente una persona que sea bondadosa. ¿Sí? Una persona que dé con el corazón, que brinda hacia los otros, que se brinda hacia los otros. Vamos a encontrar esa, ¡ay! La quiero rechazar porque me causa estrés. Entonces ahí tenemos que detectar que cuando es justamente una oposición o lo similar,
¿sí? Entre estas dos leyes. Bien, para finalizar, ¿sí? Esto deben detectar qué es lo que me muestra el otro que hace que esté en ese desequilibrio, y hay que tener en cuenta que los contrastes te llevan a que hagas, que tomes conciencia, ¿sí? Del opuesto, de tu lado opuesto, para equilibrarte, ¿sí? Debemos aceptar tanto lo espiritual como la parte material para estar en equilibrio en esta experiencia. Bien, vamos al punto número 3. El punto número 3 de la ley espejo nos muestra: no hagas a terceros lo que a ti no te gusta que te hagan. Bien, esta ley es justamente cuando la vida misma nos muestra situaciones de injusticias, cuando decimos, ¿por qué mi jefe me está presionando en hacerme trabajar todo el día? No me deja descansos, se está justamente aprovechando de mí. Y muchas veces encontramos estas situaciones de quejas cuando hay personas que hacen a otros lo que no quiere que le hagan. Me pasó con una consultante que vino a terapia, que esta persona tenía problemas con su jefe. Su jefe todo el tiempo la tosigaba, la hacía trabajar horas y horas y le pedía más, y ella se sentía totalmente agotada porque sobre todo era madre soltera, tenía 2 niñas y tenía que volver a casa para justamente poder compartir un tiempo con ellas. ¿Cuál era el pequeño inconveniente de justamente esta ley espejo? Porque la llevé a que justamente esta persona vaya hacia adentro, qué es lo que le mostraba esta situación. Muchas veces estos abusos, ¿sí? Sobre todo la mayor parte de las veces de esta tercera ley, son abusos que nos hacen otros para que nosotros podamos vivir la misma experiencia que nosotros le estamos haciendo a otros. Esta persona con el tiempo me cuenta que tenía una empleada de la cual ella nunca me la había nombrado. Cuando le pregunté sobre la empleada, me contó justamente como una experiencia, sí, la empleada hoy que se quiso tomar vacaciones y no sé qué, y ahí comenzó una queja, ¿no? Como que ya todo se desenvolvía en queja. Entonces, ahí me di cuenta que ella estaba abusando de las horas de trabajo de la empleada, haciéndola trabajar horas extras sin pagarle. Entonces, la realidad era que justamente ella estaba viviendo lo que le estaba haciendo vivir a su empleada para cuidar a sus hijas. Entonces, para que quede claro este ejemplo con la tercera ley espejo, no hagan lo que a ustedes no les gusta o no les gustaría que le hagan. Tengan siempre presente esta ley. Bien, vamos al cuarto punto de lo que es la ley espejo. La cuarta ley espejo es la idealización, lo que es expectativa, realidad. Esta ley de espejo vamos a verla mucho justamente con nuestros mejores amigos o las personas más cercanas como nuestros compañeros de vida, ¿sí? En este caso, muchas veces nosotros estamos especulando sobre la pareja cuando conocemos a alguien, y muchas veces estamos idealizando a la persona, como con un patrón de idealización que nosotros tenemos en mente, que queremos cómo quiero que sea esa pareja, y cuando ponemos muchas expectativas, la realidad nos viene a mostrar justamente todo lo contrario. Y esto significa que estamos dentro de una ilusión. ¿Qué pasa con este patrón? Muchas veces nosotros creamos esos patrones de idealización en las personas, y esto nos lleva a una manera de querer controlar cómo quiero que sea la otra persona, ¿sí? Esto me lleva a mí a trabajar sobre todo el control y sobre todo a aceptar a las personas con sus sombras y sus defectos, porque nosotros somos todo un ser divino en perfección.
¿Por qué? Porque estamos justamente en esta evolución, que nada es malo, nada es bueno, solamente son polaridades desde la mente inferior que vamos a visualizar para poder trabajar y evolucionar. Cuando yo transmute este patrón, automáticamente toda mi realidad se va a transformar. Y acá, como para hacer un resumen, ¿sí?, en esto de las cuatro leyes de espejo, vamos a poner un punto, ¿sí?, que, bueno, ahí para anotar, tomen nota y pónganse a pensar qué es lo que me muestra mi pareja, qué es lo que me muestra mi padre, mi madre, qué es lo que tengo que perdonar. Y sobre todo, ¿sí?, tener en cuenta que para tener un crecimiento y una apertura de conciencia, los puntos fundamentales es estar en constante, todo el tiempo, adquiriendo lectura de conciencia para mayor comprensión. Esto les va a ayudar a despertar justamente aquellas información del inconsciente que se encuentra dormida, ¿sí? Luego, otro punto es: vayan a consulta y a terapeutas que los ayuden a hacer este proceso de transformación. ¿Para qué sirven los terapeutas holísticos? Los terapeutas siempre van a acompañarte a transmutar toda información de tu inconsciente para hacer pasos evolutivos gigantes y sobre todo para poder transmutar todo el personaje, poder salir del personaje para poder ser la persona que deseo ser y quien busco ser, justamente, porque en esta experiencia humana, la conciencia dormida, lo primero que está buscando es a uno mismo. Siempre estamos, cuando tenemos la conciencia dormida, en constante búsqueda de una verdad, y aquella verdad nos lleva justamente a querer conectarnos con nuestra conciencia superior, ¿sí? Bueno, gente, me encantaría que me dejen un comentario aquí abajo. Me encantaría que si tienen más preguntas yo les pueda responder y para que la información quede más clara. Les quiero contar un poquito esto de las terapias que sirven para transmutar la energía. Voy a dar un ejemplo de lo que me pasó en una oportunidad con una persona, teniendo poco conocimiento de cómo manejo yo mis herramientas para sanación y de terapias con PNL, ¿sí? En un momento dado, yo me sentía frustrada porque dije, no puedo cambiar mis patrones, y estaba frustrada porque dije, ¿cómo puedo ser terapeuta y no poder transmutar estos patrones que me llevan todo el tiempo a hacer lo mismo? Entonces, ¿qué pasa? Primero tenemos que tener en cuenta que primero somos humanos, eso hay que aceptarlo. Y desde mi frustración yo no podía aceptar de que yo pueda tener ese error, ¿sí?, de no poder transmutar un patrón. Y justamente digo, ¿cómo puedo predicar diciendo que tienen que trabajar con la PNL para transmutar ese patrón, para poder salir adelante? Y me daba, por supuesto, mucha bronca que vino una persona y me dijo que todas las personas justamente estábamos programadas y que para eso teníamos que cambiar nosotros mismos y no los demás. Pero me lo dijo de una manera que estaba seguro que yo estaba repitiendo un mismo patrón todo el tiempo, y me resonó tanto como una burla que yo me enojé tanto que dije, no quiero que me hable de eso sabiendo cuál es mi trabajo como terapeuta. Entonces me fui enojada, por supuesto, y dije, ¿qué es lo que me está mostrando aquello que me está enojando en ese momento? Y lo relacioné justamente con la misma frustración que estaba sintiendo en esos días, que estaba preparando justamente con un grupo de personas donde estábamos entrenando de romper los hábitos para transformar nuestra conciencia y poder dejar patrones para reprogramarnos, la PNL. Y yo en ese momento estaba tan frustrada, pero tan frustrada, que en realidad lo que a mí me enojaba era justamente
que yo no podía romper un patrón porque me daba cuenta al tomar conciencia que todas las veces que repetía ese mismo acto, no estaba siendo consciente en el momento que la vida me estaba poniendo a prueba para cambiar ese patrón y para poder elegir otra manera de reaccionar frente a una realidad. ¿Qué es lo que nos hace repetir todo el tiempo? El hábito. Cuando yo tomo otro hábito y soy consciente que estoy repitiendo ese patrón, yo cambio ese patrón, reaccionando de una manera diferente. Cuando yo vuelvo esto un hábito, ¿sí?, voy a poder equilibrar de esa manera y sacar el patrón conductual que me está llevando siempre a la misma situación. De otra manera, como puede ser, es que justamente yo desde esa misma frustración, en un momento dado dije, esto no funciona. ¿Por qué? Porque soy una persona tan mental que yo necesito pasar por todo un esquema científico de comprensión que me lleve a mí a poder primero entenderlo para poder justamente practicarlo y ponerlo en práctica. Y justamente también de eso se trata el oasis del ser. Desde toda esa búsqueda de conexión para poder entender, ¿no? Desde un lado más científico, cuando está muy activa la mente. Y en una de las entrevistas de un compañero mío, justamente, que me preguntó en una entrevista, ¿qué le preguntarías a Dios si lo tuvieses enfrente tuyo acá en este momento? Entonces, lo primero que se me vino a la mente es, sí, yo le preguntaría ¿por qué no podemos romper los patrones conductuales? Si siempre vamos a estar trabajando toda la vida para romper aquel comportamiento. Y si la gente puede hacerlo, porque yo ya estoy harta como terapeuta, ver a la gente que repite el mismo patrón y que no sale de ese sufrimiento. Y claro, yo ya estaba harta, sinceramente, porque digo, ¿cómo puede ser que estemos repitiendo todo el tiempo lo mismo? Y en ese momento de frustración, bueno, por supuesto que fue así como algo real que le estaba preguntando a Dios, que era una pregunta que yo tenía en mente, pero al día siguiente de esa entrevista fue increíble porque fui contestada. Bueno, en esta respuesta que recibí al día siguiente, que fue impresionante porque realmente esto me demuestra que estoy súper conectada con todos los seres de luz, con Dios, con los ángeles, con todos los seres multidimensionales que nos ayudan desde otros planos en esta conciencia, en este plano de existencia real. Lo que me explicaron justamente científicamente para que yo lo pueda entender, me dijeron que nuestro campo electromagnético, como está codificado con información de programas, porque todo es un programa, ¿sí?, y justamente frecuencia, la energía, la vibración es información. La información se transmuta. Cuando transmutamos la información podemos sanar enfermedades, cambiar realidades, volvernos ricos, cambiar el área de trabajo, cambiar de casa, inclusive que ni siquiera nos vamos a dar cuenta que de la noche a la mañana cambiamos la realidad. El campo electromagnético, desde esta densidad, nosotros no podemos salir de esos patrones sino con esa ayuda de la reprogramación, ¿sí? La reprogramación es una cosa, pero transmutar la energía te ayuda a acelerar los procesos de evolución. ¿Qué es transmutar la energía? Cuando nosotros abrimos un canal de luz, los trabajadores de luz de los terapeutas abren un canal de luz por el trabajo interior que hacemos todos los terapeutas. Todos los días nos reprogramamos, todos los días enviamos luz a la tierra, todos los días estamos haciendo oraciones, estamos elevando todo el tiempo y expandiendo la energía de nuestro campo electromagnético para poder trabajar como un canal de luz. Tenemos mucho más acceso a ese canal. Cuando nosotros abrimos un canal, abrimos un portal de luz, que esa luz baja y los seres
justamente los seres de luz tienen mercadas, ¿sí? Sus cuerpos son como mercadas de electromagnético que se frecuencian con nuestro campo electromagnético. Cuando nosotros alcanzamos esa frecuencia, se abre un canal y hacemos el trabajo conjuntamente. Cuando la persona, la conciencia superior de la persona que decide entrar a terapia, la conciencia superior se comunica con todos nosotros para poder justamente transmutar todos esos patrones y desbloquear toda la energía de densidad que se encuentra dentro de ese campo electromagnético. Y así justamente acelerando esos procesos, o sea, se va acelerando esos procesos evolutivos porque todos los seres de luz trabajan para decodificar toda esa información. Y de esta manera justamente después de una terapia, un terapeuta, ¿cómo se siente? Magnífico. Pero justamente yo les digo, cuando se hagan terapias, no solamente los ángeles y arcángeles y todos los guías, porque están los serafines, están otros seres de luz que trabajan como médicos, científicos desde otros planos, que están trabajando con nosotros, los terapeutas, para ayudarnos justamente a elevar la conciencia de la humanidad. Estamos al servicio de ustedes, estamos al servicio de la gente, ayudándolos a salir justamente de esa densidad. Y es ahí cuando me dieron esa respuesta. Que esto es un tema mucho más profundo y los invito a leer El Oasis del Ser para poder entender qué son los seres de luz, cómo se manifiestan en esta realidad y justamente cuál es su plano existencial, ¿sí? Y para entender justamente todas nuestras multidimensionalidades que son fractales de nuestra propia existencia, nuestros otros yo. Y dentro de esos nuestros otros yo existen otras realidades que están diseñadas desde el pensamiento que nosotros estamos creando todo el tiempo. Y acá les voy a contar esto. ¿Qué pasa cuando las personas preguntan, por ejemplo, vienen y preguntan, bueno, pero yo quiero saber si yo voy a volver con la pareja que me acabo de separar? Esa no es la buena pregunta, porque cuando nosotros estamos preguntando justamente, ay, ¿por qué justamente yo me he separado y quiero volver con esa pareja? Todos nuestros actos nos llevan siempre a una consecuencia, ¿sí? Y por ejemplo, cuando yo tengo una pareja y me estoy relacionando con esa pareja, todo el tiempo estamos haciendo contratos. Esos contratos son contratos álmicos, de los cuales también pueden ser contratos kármicos. ¿Cuáles son los contratos álmicos, kármicos y dármicos? ¿Sí? Cuando nosotros estamos, por ejemplo, estamos en armonía, nosotros le decimos a la pareja, me quiero casar y quiero tener hijos. Listo. Nosotros desde esa esperanza, desde ese amor, estamos creando una realidad que se está componiendo en partículas de átomos para crearse en una realidad futura. ¿Qué pasa cuando hay un disgusto? Cuando actúa el niño interior, ¿no? Cuando actúa el niño interior ahí al quejarse, al decir que no te soporto, que me hiciste daño porque me traicionaste, y ese reflejo de la pareja, de lo que te está haciendo, es un espejo para que puedas ir hacia adentro y sanar tu niño interior. Muchas de las parejas de llamas gemelas están atravesando este proceso de transmutar para sanar el niño interior. Y justamente en esa situación vamos a crear otra realidad. Y ahí vamos a hacer un contrato kármico donde vamos a decir, no te quiero ver nunca más. Quiero que, no sé, te deseo lo peor. Entonces, todas esas palabras que estamos decretando al universo, de las cuales se van componiendo en energía, átomo, partícula, hasta volverse una realidad plasmada, ¿sí? Por esto se crean múltiples realidades de la cual el destino es incierto. El destino nosotros lo estamos creando constantemente con nuestras propias palabras, porque la palabra da poder a la energía para que se cree ese átomo en partícula y se vuelva materia.
Entonces se plasma esa realidad. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando en la misma naturaleza. Por ejemplo, el sonido cimático, ¿sí?, que transforma las ondas en vibración, hace que todos los animales puedan crear su piel, ¿no? Por así decirlo, puedan transformar los lunarcitos de los animales, de las tortugas, las formas simétricas, ¿sí?, que tienen en conjunto con la naturaleza de fractales del universo, los leopardos que van cambiando justamente la piel y se le van haciendo manchas. Todo eso es por justamente ese sonido de ondas vibracionales que emite la naturaleza. De la misma manera nosotros estamos creando con la vibración y el pensamiento, y las palabras sobre todo que dan poder. Así que ojo con las realidades que nosotros vamos creando en el día a día. Por eso se requiere un trabajo de conciencia de todos los días en justamente tomar conciencia de cuidar mis palabras, cuidar mis pensamientos, equilibrar las emociones y sobre todo hacer conciencia de cómo me estoy relacionando con el otro, si desde el amor o desde el miedo, ¿sí? Bien, esto justamente, esas ondas cimáticas que podemos ver, por ejemplo, como en los copos de hielo, vieron que siempre pongo el ejemplo de el cosito que nunca me acuerdo, la bola de nieve cuando se hace cuando frío y da esa forma hermosa como la de Frozen. Bueno, de esa manera que dicen, ay, qué bonito, que mira cómo se compone, que esto, que lo otro. Bueno, de la misma manera nosotros estamos todo el tiempo creando esa realidad con las palabras, con el poder de la palabra y con sobre todo nuestros pensamientos, que formamos justamente esa realidad, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito sobre los traumas y los patrones conductuales. Miren, voy a poner ahora de ejemplo esto que me sirvió muy bien para poder plasmarlo como ejemplo. En el año 2000, aquí en Toulouse, Francia, Toulouse queda en el sur de Francia, hubo una explosión de una fábrica donde vendían pólvora, creo que era. Esta fábrica contenía este producto que ellos no se dieron cuenta que al mezclarlo con suciedad, con la misma tierra o el polvo, no se dieron cuenta que al mezclar estos elementos podría generarse una explosión. Lo que causó la explosión de la misma empresa, de la cual tuvo repercusión justamente en todo alrededor de lo que era la ciudad donde se encontraba esta fábrica. ¿Qué es lo que hizo la explosión? Hizo 3 vibraciones en el piso que hizo sacudir a toda la tierra y estas ondas vibratorias llegaron a llegar a las personas justamente desde una manera que la onda, frecuencia, lo que hizo es explotar todos los vidrios que habían alrededor del lugar. Primero, todos los autos de la autopista de donde se encontraba la fábrica, todos los que pasaban por la autopista rompieron el vidrio, se rompió el vidrio por la onda frecuencia de la explosión. De lo cual justamente todas las personas que pasaban en ese momento por la autopista fueron accidentadas y tuvieron justamente que ir al hospital. Luego, la onda frecuencial, la onda magnética de lo que hizo el impulso de esta vibración, hizo explotar todas las ventanas de todas las casas que se encontraban alrededor y los edificios. Por lo tanto, hubo personas que en ese momento estaban trabajando y cuando llegaron a sus casas, muchas de las casas estaban destruidas, de la cual mucha gente se quedaron sin casas.
Otra de las consecuencias fue que en las escuelas primarias, justamente los niños, justo en el horario que se hizo la explosión, la onda magnética, o sea, la onda llegó a explotar todos los vidrios de una escuela donde se encontraban los niños infantes, en ese momento fuera del establecimiento, porque casualmente, no es casualidad, era el horario del recreo. Los niños salieron afuera al recreo y se produjo la explosión, pero hubo un solo niño que quedó justo dentro del aula, de un aula, que se explotó la ventana y el vidrio lo que hizo es partirlo en pedazos al niño. Y fue el único que murió. Luego de todo ese caos, la onda vibratoria llegó fue tan fuerte que también se explotó un vidrio en una persona. Una persona estaba frente a una ventana, de la cual explotó la ventana, pero esta persona lo que hizo estaba justamente como acostada. Todos los vidrios pasaron arriba de esta persona sin tocarlo. La persona fue hospitalizada porque le agarró como un ataque de pánico en ese momento. Y lo que hizo fue justamente, en ese momento, a los días murió porque le agarró un ataque cardíaco, del susto que se pegó de lo que había vivido. Miren, ni siquiera el vidrio le atravesó a la persona como para decir, bueno, lo mató, sino que fue justamente la intención con la que la persona vivió esa realidad en ese momento. Entonces, todo lo que hizo, miren, todo lo que hizo una onda vibratoria para que muchas de las personas quedaran hospitalizadas, justamente, ¿sí? Y solamente tuvieron 12 muertos de todos los accidentados, porque trataron justamente de asistir a todas las personas, a las más urgentes que estaban en peligro de muerte, y salvaron la vida de muchas personas. Por esta situación se creó un trauma colectivo dentro de la ciudad de Toulouse, de la cual muchas de las personas que vivieron esa situación en ese momento quedaron con traumas después del accidente. Una de las personas que quedó con un trauma me contó que durante muchos años de su vida, que incluso aproximadamente 10 años, tuvo este patrón de traumatismo en su inconsciente, que cada vez que escuchaba un ruido de explosión, lo que hacía era tomar como un susto porque se esperaba esa explosión, ¿no? Que las personas quedan con ese traumatismo. Y después de varios años que pasaron, ese trauma se fue. Pero estuvo la persona mucho tiempo con ese trauma, ¿sí? Voy a tomar un poquito de mate para que llevo una hora hablando y tengo seca la garganta. Entonces ahí nos damos cuenta que la onda vibratoria, según la frecuencia, ¿sí?, cambia un patrón que hace justamente un movimiento de expansión para destruir otra onda, ¿sí?, y cambiarla. Entonces, pongo este ejemplo para que vean justamente cómo una onda vibratoria puede cambiar una realidad, ¿sí? De esta manera, para que puedan ustedes justamente encontrar una herramienta de la cual puedan destruir un patrón para poder reprogramarlo. Otra de las cosas que les quiero decir es que cada vez que nosotros hacemos una terapia energética, lo que pasa en el campo electromagnético de la persona, ¿sí?, que queda limpio, luego de una terapia nos sentimos energéticos, nos sentimos bien, todo avanza bien, pero queda un vacío.
Y ese vacío no es un vacío existencial. Ese vacío hay que reemplazarlo con nueva información. Porque si nosotros no cambiamos el hábito, no cambiamos la información, no podemos romper ese patrón. ¿Qué es lo que pasó justamente que me pasó a mí? Por eso tenía mucha incertidumbre de esto, que la gente no cambie ese patrón, porque hay muchas personas que no trabajan para destruir ese patrón, ¿sí? Para salir de esos patrones de inconsciencia. Entonces, ¿cuál es nuestro mayor avance para hacer ese salto cuántico? Es darnos cuenta que hay que tomar otros hábitos más saludables. Bien. Otra de las cuestiones es justamente de trabajar ese niño interno. El niño interior queda con muchas heridas de la infancia que en muchas circunstancias en adulto las repetimos todo el tiempo. Y esto es justamente en sentirse herido, sentirse en ese lugar de víctima, no poder salir y no poder resolver un problema. Entonces estamos desde ese lugar de víctima, pero desde el niño herido, ¿sí? Por eso es tan importante identificar todas las heridas del niño herido para poder trabajarlas y poder transmutarlas. Y para eso yo les recomiendo que trabajen con el libro que tenemos disponible también en el perfil del canal, que lo pueden descargar. Es un libro muy práctico porque les ayuda a entender su biología, ¿sí? La energía, y les va a ayudar justamente a practicar durante 21 días la reprogramación con la PNL para limpiar el campo electromagnético y poder reprogramar la información del inconsciente, sobre todo para hacer un trabajo de amor propio. Las personas que se animen a hacer este reto, los invito a tomar el libro que está en PDF en mi bio para poder comenzar con esta práctica. Así que bueno, gente, si tienen consultas, preguntas que les haya quedado ahí como inconclusas, cualquier información, me pueden escribir aquí, me pueden contactar y les pido por favor que me apoyen para que el canal se difunda con un like, con un comentario, con lo que sea, con un aporte también lo que pueden hacer. Les dejo aquí mi cuenta PayPal, las que quieran brindar justamente su apoyo. Y sobre todo a las personas que quieran acceder a las terapias, los invito a entrar a al perfil del canal, que está la página, que pueden tomar citas. Así que gente, dicho esto, los saludo, les mando un gran abrazo de luz y muchas bendiciones para todos. Gracias.